Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Los viernes que no publicamos grabación, hacemos directo en Instagram para platicar con ustedes. Viernes 11 de agosto de... Hola, el día de hoy te voy a hablar de un SCP que es un tanto curioso y algo distinto a lo que estás acostumbrado a oír. Se me hizo peculiar que la fundación lo tratara de esta manera, a comparación de cómo se ha llegado a tratar otros SCPs, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Puede que a lo largo de tu vida hayas tenido una mascota, ya sea un perro, un gato, un pez, un pájaro, un hámster, entre otras cosas. O bueno, incluso no necesariamente una mascota, ya que puede que tengas un hijo. O bueno, las mascotas también son consideradas como hijos, pero a lo que me quiero referir con hijo es a un hijo humano. Pero bueno, ya sea que tengas una mascota o un hijo humano, pues lo tratas bien e intentas enseñarle cosas, convivir con él, para tener una mejor conexión y tratar de entenderlo un poco más con respecto a lo que le gusta y no le gusta. Puede que si hayas tenido una mascota le hayas enseñado a hacer trucos o a jugar contigo. Y si tienes un hijo humano, pues has hecho todo lo posible porque aprenda a hacer cosas que nosotros aprendimos a hacer a esas edades. Y pues te preguntarás que a qué viene todo esto. O incluso puede que no te lo preguntes y ya sepas más o menos hacia dónde va este SCP. SCP-5031 es de clase Keter, y este debe ser contenido en una caja sellada herméticamente, de hierro en el sitio 59, la cual su estructura debe ser revisada al menos 2 veces cada semana, en busca de imperfecciones, y ninguna otra interacción fuera de las establecidas es necesaria. SCP-5031 es una criatura casi humana, no inteligente de origen desconocido. Cuando es observada directamente, el SCP dejará de existir temporalmente, hasta que el espectador deje de observar el espacio donde el SCP estaba. Sin embargo, los rastros de su existencia, como por ejemplo marcas de arañazos o rastros de sangre, siguen existiendo a pesar de que el SCP se vuelve invisible. Otra cosa es que los dispositivos de video y fotografía no capturan el aspecto del SCP, pero la observación de la sombra del SCP no causa que se vuelva invisible, lo que ha permitido deducir ciertos rasgos fisiológicos a partir de su silueta. Algunos son los siguientes. Este posee una cabeza anormalmente pequeña, sin cuello visible. Los codos se ramifican en 3 conjuntos de brazos inferiores cada uno. Tiene torso alargado de aproximadamente 1.9 metros de longitud, presumiblemente para una capacidad digestiva extra. La pelvis termina en una protuberancia en forma de media luna de tejido óseo, con un borde inferior en forma de cuchilla. Y el SCP levita sobre el suelo a una altura fija de 0.5 metros. Otra característica, aunque ya no es física, es que SCP-5031 no tiene necesidades nutricionales. No obstante, este cazará y consumirá a cualquier humano o animal que encuentre, utilizando su parte inferior pendular para derribar a sus objetivos. Igualmente, el SCP no duerme y es incapaz de expresarse o comunicarse verbalmente. Pero la mayoría de la información que te acabo de decir está desactualizada, ya que con el paso del tiempo el SCP ha ido evolucionando. Sin embargo, te lo menciono para que veas los avances y cambios que ha tenido en todo este tiempo. Veamos, aquí tengo los documentos que me dejaron. Anexo: a partir del 14 de febrero de 2018, el investigador Sr. Stanley Huxtable desempeña ahora el papel de supervisor de CCMP para SCP-5031. La siguiente es una selección de mensajes relevantes que Huxtable le mandó al director del sitio, Yusef Mostofi, aclarando el progreso de la investigación. 14 de febrero de 2018, impresiones iniciales. No tengo ni idea de quién escribió esto, pero hay muchas cosas que me gustaría decirles. No soy partidario de abandonar a un ser vivo dentro de una caja de metal durante 10 años, por muy pragmático que sea. Es difícil imaginar que tales cosas se consideraban la norma hace una década. ¿Alguna vez ha oído algo gritar desde detrás de 10 pulgadas de hierro durante horas y horas? Cuando haga mi reescritura, recuérdame que añada resistencia anómala a la ronquera en algún lugar de la descripción. ¿Podrías hacer tu magia y hacer que los chicos recondicionen el cubo de contención con una abertura y un vestíbulo de seguridad? Me gustaría hacer algunas pruebas que requieren exponer a SCP-5031 a ciertos estímulos. Por si no sabías, pues es obvio, aunque bueno, es obvio que no sabías de la existencia del SCP,
Pues tristemente lo tuvieron encerrado por 10 años y lo trataron como un monstruo. Supongo que debido a su apariencia, aunque pues ya sabes, las apariencias engañan. Lo bueno es que este investigador no se dejó llevar por esto, y su curiosidad fue lo mejor que le pudo haber pasado al SCP. A continuación te darás cuenta del porqué. 8 de marzo de 2018, ronda de pruebas 1, sonido, resumen, prefacio. Se instalaron altavoces en el vestíbulo de contención y se tocaron varios álbumes de ambientación natural y música popular. La propensión a los gritos de SCP-5031 funcionó como una forma conveniente de medir sus niveles de estrés. El 100% se consideraría su grito típico, midiendo el volumen y duración durante 48 horas, y el 0% sería ningún grito en lo absoluto. Deja que te comente los niveles de estrés. Ambiente de bosque matutino, nivel de estrés 43%. Ambiente de paraíso marino, nivel de estrés 48%. Ambiente de gruta profunda, nivel de estrés 62%. Lo mejor de Mozart, nivel de estrés 13%. Lo mejor de Enya, nivel de estrés 18%. Lo mejor de Ben Folds, nivel de estrés 6%. Lo mejor de Jethro Tull, nivel de estrés 59%. Lo mejor de Kiss, nivel de estrés 23%. Epílogo. La eficacia de la música para reducir el estrés disminuye gradualmente con el tiempo. He armado una lista de reproducción de la música favorita de SCP-5031 para reproducirla en su recámara a perpetuidad. Los niveles de estrés se mantienen constantemente en el rango de 15 y 25%, línea de base ajustada en consecuencia. Qué cool que el investigador haya hecho una playlist. Y pues estuvo interesante el cómo los sonidos de la naturaleza parece que lo vuelven más propenso a estresarse, a comparación de cuando escucha música. Luego tenemos 22 de marzo de 2018, ronda de pruebas 2, juego, resumen. Prueba bola de softball lanzada en la recámara. Resultado, SCP-5031 cortó la bola en 2. Prueba, balón de baloncesto lanzado en la recámara. Resultado, SCP-5031 abrió la bola. Prueba, bola de bolos rodada en la recámara. Resultado, SCP-5031 arañó un par de ranuras en la bola y luego la hizo rodar alrededor de la recámara con el extremo desafilado de su cola durante 20 minutos. Los niveles de estrés permanecieron por debajo del 60% después de jugar. Prueba, otra bola de bolos rodada en la recámara. Resultado, SCP-5031 usó el extremo desafilado de su cola para golpear las bolas juntas durante un tiempo. Los niveles de estrés se mantuvieron por debajo del 40% después de jugar. Prueba, bola de bolos astillada, por lo que no rodaba correctamente. Efecto no planeado. Resultado, niveles de estrés aumentaron alrededor de un 115%. Prueba, bola de bolos de reemplazo provista. Resultado, niveles de estrés cayeron de nuevo alrededor de un 40%. Prueba, balón de baloncesto lanzado en la recámara. Resultado, SCP-5031 recogió y jugó con la pelota. Los niveles de estrés permanecieron por debajo del 20% después de jugar. Epílogo. SCP-5031 empezó a usar sus manos para jugar con el balón de baloncesto, posiblemente para evitar dañarlo accidentalmente. Habilidad motriz comparable a la de un niño pequeño. SCP-5031 todavía prefiere la bola de bolos para patear. Es interesante cómo empezó a jugar con la pelota y cómo al final ya usaba la pelota con las manos para poder jugar. Esto fue un indicio de que probablemente iba a aprender rápido. Después tenemos 5 de abril de 2018, ronda de pruebas 3, comida, resumen. Prefacio. Se le dio a SCP-5031 la opción de elegir entre dos posibles fuentes de alimento, colocadas en extremos opuestos de la recámara. Elecciones, cuerpo humano, cuerpo de un cerdo. Selección, el cuerpo de un cerdo. Elecciones, cuerpo de un cerdo o cuerpo de un pollo. Él escogió el cuerpo de un cerdo. Luego se le puso un cuerpo de un cerdo o de un pollo asado. Escogió el pollo asado. Elecciones, cuerpo de un pollo o un pollo asado. Y siguió escogiendo el pollo asado. Elecciones, un pollo vivo, pollo asado. Y como te esperas, escogió otra vez el pollo asado. Elecciones, pavo asado o pollo asado. Y no escogió ninguno. Presumiblemente estaba satisfecho. Epílogo. Si bien es cierto que SCP-5031 no necesita comer necesariamente, alimentarlo regularmente ha causado una marcada disminución de los niveles promedio de estrés. La reducción del estrés parece escalar proporcionalmente con la cantidad de comida proporcionada.
También hay que destacar que SCP-5031 prefiere utilizar su cola para curiosear y cortar la carne en proporciones del tamaño de un bocado, en lugar de desgarrar la carne en trozos con sus dientes o manos. Por lo que con esta prueba nos dimos cuenta de que el SCP no tenía malas intenciones de comerse a las personas, sino que simplemente no había probado otras cosas o aprendido, por así decirlo. Una vez que se hizo esta prueba y se vio que probablemente no le interesaba asesinar, fue que pasó a la prueba de coexistencia. 12 de abril de 2018, ronda de pruebas 4, coexistencia, resumen. Prueba 1, SCP-5031, alimentado hasta saciarse. Entonces un sujeto vivo, un pollo común, es introducido en la recámara. Resultado, SCP-5031 observó al sujeto a distancia durante varios minutos, y luego hizo rodar una bola de boliche hacia el sujeto a una alta velocidad. El sujeto murió instantáneamente. Los niveles de estrés de SCP-5031 se elevaron inmediatamente y drásticamente. Prueba 2. Bolas de bolos fueron removidas de la recámara. SCP-5031 es otra vez alimentado hasta saciarse. Se vuelve a introducir a la recámara un sujeto vivo, que es un pollo común. Resultado, SCP-5031 rodó suavemente una pelota de baloncesto hacia el sujeto. La pelota golpeó ligeramente al sujeto. El sujeto respondió con un pequeño grito y se alejó. SCP-5031 dejó de interactuar con el sujeto. Prueba 3. SCP-5031 alimentado hasta saciarse. Ahora un sujeto vivo, clase D, con los ojos vendados, es introducido a la recámara e instruido para sentarse y rodar el balón hacia adelante. Luego esperar hasta que regrese y después rodarlo de nuevo. Resultado, el sujeto y SCP-5031 rodaron con éxito la pelota hacia atrás y hacia adelante durante varios minutos. SCP-5031 eventualmente abandonó la actividad y se acercó al sujeto. Según el protocolo de seguridad, el sujeto se quitó la venda de los ojos para terminar la actividad. Prueba 4. SCP-5031 es alimentado hasta saciarse. Otra vez un sujeto vivo, clase D, es introducido en la recámara y es instruido para lanzar una pelota de tenis a la pared, dejarla rebotar detrás suyo para posteriormente atraparla y repetir. Resultado, SCP-5031 se colocó detrás del sujeto y participó exitosamente en el juego de atrapar, imitando la acción del sujeto de dejar que la pelota rebote contra la pared. Epílogo. Las habilidades motrices de SCP-5031 parecen estar mejorando rápidamente. Gracias a estas pruebas fue que se pudo confirmar que en cierta manera no era letal para los seres vivos y que estaba aprendiendo a un ritmo muy rápido. Al ver esto, pues el investigador a cargo quiso explotar esta posibilidad. 16 de mayo de 2018, ronda de prueba 5, símbolos, resumen. Prefacio: se instalaron 5 pantallas LCD en la parte de la recámara de SCP-5031, cada una con un botón iluminado y un dispensador de comida debajo. Prueba 1, 2 estaciones activadas. La pantalla 1 mostró la imagen de una roca. Su botón dispensaba rocas. La pantalla 2 mostró la imagen de un pollo asado. Su botón dispensaba trozos de pollo. Resultado: SCP-5031 observó las imágenes de un pollo durante unos minutos y finalmente presionó el botón. El pollo fue dispensado hasta que SCP-5031 estuvo satisfecho. Prueba 2. Las pantallas y los materiales dispensados fueron intercambiados. SCP-5031 pulsó el botón que había presionado el día anterior y recibió una roca. Entonces fue a la otra pantalla y presionó el botón para dispensar pollo. Prueba 3. Las pantallas y los materiales dispensados se intercambiaron de nuevo a sus posiciones originales y se configuraron para intercambiarse de nuevo a intervalos aleatorios después de la primera distribución. Resultado: SCP-5031 fue directamente al botón junto a la imagen de un pollo. Experimentó una aparente confusión después del primer intercambio de distribución intermedia, pero rápidamente aprendió a ver las imágenes. Prueba 4. 3 estaciones más, pantallas, botones, dispensadores, fueron activadas. 4 estaciones mostraron la palabra roca y dispensaron rocas. Una estación mostraba la palabra pollo y dispensaba pollo. La disposición se estableció para cambiar al azar varias veces durante los siguientes días. Resultado: a través de prueba y error, SCP-5031 determinó qué estación dispensaba pollo. SCP-5031 posteriormente fue la estación marcada como pollo cada vez que intercambiaban las pantallas. Prueba 5. Todas las estaciones desactivadas excepto una.
En la pantalla aparece la palabra pollo. Se colocaron 5 bloques de madera delante de la estación, cada uno marcado con una de las letras de la palabra pollo. El botón de la estación estaba configurado para permanecer apagado e inactivo hasta que los bloques estuvieran dispuestos en el orden correcto. Resultado, SCP-5031 expresó aparente frustración, apretando repetidamente el botón inactivo y golpeando la pared con su cola. Prueba 6. Igual que la prueba anterior, pero la pantalla mostraba la palabra pollo con cada letra superpuesta en una foto de un bloque de madera. El resultado, después de 12 minutos, SCP-5031 armó con éxito la palabra pollo. Epílogo: puede aprender idiomas, Joseph. Esto fue un gran paso porque quiere decir que podía evolucionar mucho más, así que el investigador quiso seguir probando con esto y lo llevó a lo siguiente. 29 de agosto de 2018, ronda de prueba 6, vocabulario, resultados. Prefacio: SCP-5031 ha aprendido a usar bloques de letras para formar las siguientes palabras. Las palabras que hace referencia a comida son pollo, pavo, cerdo, tofu, ternera, pan, más sal, más pimienta, más cocinado. Con respecto a la música son Mozart, Enya, Ben Folds, bosque, marina, ruido blanco, más volumen, menos volumen, silencio. Y con respecto a jugar son baloncesto, bola de bolos, bola de tenis, gato, perro, humano, Robert. Robert es el personal de clase D 52125, Staley o solo. Epílogo: gracias a su mayor vocabulario e interacción humana, SCP-5031 ha logrado los siguientes progresos: preferencias alimenticias establecidas y combinaciones de platos, aprendió a cantar, aunque no verbalmente, y aprendió a hacer malabares. Los malabares a 6 manos es algo que hay que ver. Básicamente, este SCP en este punto era como si fuese un niño pequeño que estaba aprendiendo a hacer un poco de todo. Sin embargo, el investigador no quiso dejarlo ahí y siguió explotando sus habilidades. 5 de octubre de 2018, ronda de prueba 7, actividades, resumen. Prueba 1, se introdujo una mesa, papel y crayones en la recámara. Sujeto vivo D-52-12-5, instruido para demostrar dibujo para SCP-5031. Resultado: SCP-5031 aprendió a dibujar. Los sujetos discernibles representados en sus obras de arte incluyen a D-52-12-5, SCP-5031, un pollo asado, un gato y yo. Prueba 2. Se introdujo un piano en la recámara. Sujeto vivo D-52-12-5, instruido para tocar chopsticks, con los ojos vendados e invitar a SCP-5031 a tocar. El sujeto tuvo tiempo para practicar de antemano. Resultado: SCP-5031 aprendió chopsticks en 2 días, aunque parecía más interesado en hacer su propia música original, completa con voces. Estas composiciones pueden ser consideradas crudas para los estándares humanos. Prueba 3. Se introdujo un especiero en la recámara, sujeto vivo D-52-12-5, instruido para demostrar la condimentación de las carnes. Resultado: SCP-5031 pasó casi 3 días seguidos experimentando con diferentes combinaciones de alimentos y especias. SCP-5031 formó las palabras más con sus bloques de letras después de quedarse sin polvo de ajo. Epílogo: SCP-5031 solo se dedica al arte y la música cuando está acompañado por D-52-12-5, pero sigue preocupándose por la preparación de alimentos incluso cuando está solo. Así que en pocos meses el SCP ya había aprendido a hacer demasiadas cosas, y estaba empezando a sentirse atraído por la comida. O bueno, siempre le atrajo la comida. Pero pues el investigador se dio cuenta de esto y le ayudó a seguir, ya que esto era lo que le gustaba. 4 de enero de 2019, ronda de pruebas 8, cocinar, resultados. Prefacio: utilidades básicas de cocina instaladas en la recámara. Los objetos afilados fueron retenidos por protocolo de seguridad. SCP-5031 usará su cola para cortar la comida. El sujeto vivo D-52-12-5 ha sido instruido para demostrar la preparación de varias recetas. Recetas que aprendió el SCP fueron quesadilla, taco, hamburguesa, arroz frito, carne mongoliana, curry de pollo picante, galletas con chispas de chocolate, bizcochuelo con crema de mantequilla, dulce de azúcar, sopa de almejas, bistec, macarrones, adobo de pollo, salmón ahumado y profiteroles. Epílogo: SCP-5031 tiene una severa alergia al maní. Esto debería incluirse en los procedimientos de contención revisados. También me gustaría señalar que SCP-5031 es ahora un mejor chef que el humano promedio y ha comenzado a crear sus propias recetas.
D52125 se ha ofrecido como voluntario para pruebas de sabor. Si te pones a pensar, es curioso cómo aprende de una manera súper rápida y el hecho de que le salen bien las cosas que hace. Sinceramente, si fuera un humano, esto sería algo que saldría en las noticias. En el mismo tiempo, no creo que alguien pueda haber aprendido a hacer todo lo que él ha hecho a esa edad, por así decirlo, ya que si recuerdas, él tenía el cerebro como el de un niño pequeño. Luego tenemos 30 de junio de 2019. Actualización, SCP-5031 ha dicho su primera palabra, sal. Todos estamos inmensamente orgullosos. Parece que le agarraron cariño al SCP, y pues es entendible, ya que no todos los días se ve un SCP así. O bueno, es raro que haya uno así, entre los cientos que tenemos. Pero bueno, aquí tengo el último registro que se hizo que fue relevante. O no sé si pararon los experimentos, ya que ha pasado algo de tiempo desde esta última prueba que marcan en la carta. 29 de noviembre de 2019. Última prueba, resumen. Se le dieron 2 meses a SCP-5031 para desarrollar una comida de 3 platos para servir en la cafetería del sitio biológico 59 para el personal que trabaja durante el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving. Sus selecciones fueron las siguientes: primer plato, sopa de camote con miso; segundo plato, pato confitado con glaseado de sidra de manzana y cubierta de compota de arándanos, acompañado de ñoquis de calabaza en un leche de col rizada sazonada con sal de trufa. Tercer plato, una rebanada de pastel de yuca condimentada con helado de vainilla francés y un jarabe de arce y avellana. Esto suena muy delicioso y laborioso, es algo que al menos yo no creo haber llegado a preparar algo tan así de complicado, ya que normalmente suelo ir a comer con mi hijo o como lo que preparan aquí en la cafetería o así, o sea, no es como que me ponga yo a preparar porque no me da el tiempo, pero bueno. Y adicionalmente, el SCP también debutó su composición original, Concierto de piano para 6 manos, en una actuación en vivo transmitida desde su recámara. La respuesta del personal fue abrumadoramente positiva. Los niveles de estrés de SCP-5031 están al 0%. Las pruebas concluyeron con éxito. Documentación revisada presentada para su aprobación. Y con esto terminaría este SCP. Este fue algo distinto y no te pude dar mucho mi opinión, debido a que era mucha cosa teórica, por así decirlo. Pero esto no quita que haya sido un SCP interesante, o al menos a mí se me hizo interesante. Y bonito el cambio que tuvo con la ayuda del investigador, ya que en cierta manera se convirtió en su hijo, y no lo trató como un monstruo, a pesar de que al inicio exterminaba a las personas. Aunque a lo mejor esto fue debido a cómo era tratado antes, y que estuvo encerrado por varios años. Sin duda fue sorprendente lo que evolucionó en tan poco tiempo, y me da curiosidad saber cuál es el estado actual del SCP. Así que probablemente luego contacte al investigador para saber más acerca de este, ya que la información del documento está desactualizada con respecto a algunas cosas al inicio. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este SCP? ¿Hubieras hecho lo mismo que el investigador o simplemente hubieras dejado al SCP como estaba al inicio, abandonado y con un futuro desalentador? Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario_SCP. El viernes de cada 2 semanas subimos un capítulo nuevo y el viernes que no subimos capítulo hacemos directo en Instagram para platicar con ustedes.